como cada domingo nos encontramos con tantas enseñanzas que Dios nos da, nuestro Señor por medio de su Evangelio, que ahora nos dice que si nosotros lo amamos, debemos de cumplir su palabra. Así lo dice nuestro Señor. Vuelvo a repetir estos versículos del Santo Evangelio. Dice el mismo Cristo, nuestro Señor, nos dice: el que me ama, cumplirá mi palabra. Por eso, si nosotros decimos amar a Dios, incluso así nos enseña el Santo Mandamiento, el primero de todos, que si creo en Dios, que si amo a Dios, Él debe ser el primero sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios, debo de cumplir, o debo de vivir, o debo de llevar mi vida, o debo de sostener mi vida, debo de conducir mi vida conforme a su palabra, conforme a lo que Él me enseña, si verdaderamente lo amo. Porque dice nuestro Señor: el que me ama, cumplirá mi palabra. Es decir, el que me ama vivirá de acuerdo a lo que le enseño, a lo que le comunico por medio de mi palabra. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy. ¿Y qué más? Sigue diciendo nuestro Señor: el que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Decía Cantinflitas, ¿verdad? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Que al vivir nosotros de acuerdo a lo que Cristo nos enseña, entonces realmente lo amamos, porque creemos en lo que nos enseña, creemos en su palabra y vivimos de acuerdo a ella. Y como recompensa o como premio, valga la expresión, entonces el Padre Celestial, el Padre Dios, nos ama. ¿Por qué? Porque escuchamos a su Hijo. Acuérdense lo que el mismo Padre Dios dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Se acuerdan que así dice el Santo Evangelio? Entonces, cuando nosotros escuchamos a ese Hijo amado, a Cristo, en su Evangelio, en respuesta o en recompensa, el Padre Dios nos ama también a nosotros. ¿Por qué? Yo digo que porque verdaderamente nos asemejamos a su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo. ¿Y qué pasa todavía más? Además dice el Santo Evangelio: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. No, esto sí es como casi para desmayarse. Pero de emoción, de alegría. Es que fíjate, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Cristo, entonces lo amamos a Él. Y entonces el Padre nos ama a nosotros, el Padre Celestial. Y entonces Cristo y el Padre Dios vienen a nosotros, somos morada de ellos, vienen a habitar en nosotros, o realmente viven ellos en nosotros. El Padre que nos creó a su imagen y semejanza, el Hijo, Cristo, que ha venido a salvarnos y ha entregado su vida por amor a nosotros. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo, Padre? No, el Espíritu Santo ya lo tenemos nosotros. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso, si el Espíritu Santo habita en nosotros, es por eso que, espero pronunciarlo bien y no decir una herejía, ¿verdad? Es por eso que el Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo no se quieren quedar atrás. Así como el Espíritu Santo ya habita en nosotros, entonces también ellos vienen a morar en nosotros. Hacen de nosotros su morada, su habitación. Así nos lo enseña la Sagrada Escritura. Qué hermoso, de veras, qué hermoso. Y esto, queridos hermanos, fíjense nosotros cómo providencialmente también nosotros lo podemos entender desde el ejemplo que nos da la Santísima Virgen María. En ella, fíjense,
En ella podemos entender todavía mucho mejor lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Ella es la hija de Dios Padre. Ella es hija de Dios Padre. Escuchó la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? Cuando le dijo que se aceptaba ser la madre de su Hijo Jesucristo. Y ella se dispuso. Ella es la hija de Dios Padre. Ella es la madre de Dios Hijo. De hecho, en algún pasaje de la Sagrada Escritura dice que ella escuchaba todo lo que su Hijo le decía. ¿Quién? Cristo. Y que todas sus palabras las guardaba ¿en dónde? En su corazón. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje que dice el Santo Evangelio? Entonces ella escucha al Padre Celestial, que se acepta ser la madre de su Hijo, y ella escucha a su Hijo, y tan así es así que por eso en su corazón guarda su palabra. Y además ella es esposa del Espíritu Santo, dócil a la acción del Espíritu Santo. Por eso digo yo que en ella encontramos verdaderamente el ejemplo de lo que nos dice hoy el Santo Evangelio, que el que cumple la palabra de Dios ama verdaderamente a Dios, y entonces Dios Padre, Dios Hijo vienen a hacer su morada en él, y eso lo descubrimos en la Santísima Virgen María. Por eso incluso ella concibió por obra del Espíritu Santo. Concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué más nos enseña la Sagrada Escritura? ¿Qué más nos enseña Cristo? Es que un poquito aquí más adelante dice nuestro Señor. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. Creo yo, queridos hermanos, que cuando nosotros estamos verdaderamente llenos de Dios, estamos llenos de su amor, porque Dios es amor, así dice la Sagrada Escritura. Y si yo estoy lleno de Dios, estoy lleno de su amor, entonces yo voy a llevar una vida en paz. Voy a estar en paz en mi vida. Por eso ya hace un ratito les decía, vamos a pedir por aquellas personas, y estamos pidiendo en esta Santa Misa por aquellas personas que no experimentan, no viven lo que tú y yo vivimos. ¿Qué vives tú y yo? Pues el amor de Dios en tu vida, en mi vida. Nos sabemos amados por Dios. ¿Y por qué nos sabemos amados por Dios? ¿Por qué nos ama Dios? Porque nosotros escuchamos su palabra y porque nosotros nos esforzamos en vivir de acuerdo a su palabra. Por eso Dios nos llena de su amor. Pero hay personas y tan es así, yo creo que por eso a veces nosotros por ahí con algunas personas vemos sus comportamientos, sus actitudes groseras, egoístas, ofensivas, mal habladas, irrespetuosas. Esas personas, que Dios los ayude, pero yo creo que no son morada de Dios. De hecho, hasta algunas personas dicen, tú traes el diablo adentro. Más que ser morada de Dios, son morada del diablo. Por su modo de ser, por su modo de comportarse. Gritan, ofenden, agreden, insultan, y tanta maldad que hay en ellos. En vez de que el amor de Dios habite en ellos, en vez de que sean morada de Dios. Bueno, por eso estamos pidiendo por esas personas, todos, que nos llenemos del amor de Dios. Somos morada de Dios. Permítanme decirlo así, somos sagrario de Dios. Habita Dios en nosotros. Eso somos nosotros. Por eso nos dice aquí, no pierdan la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Así nos dice nuestro Señor. No pierdan la paz ni se acobarden. Pues es que, claro que
si yo vivo de acuerdo, espero no suene esto a puro repetitivo, porque mi intención es que nos quede a todos muy claro. Si yo vivo de acuerdo a esta palabra que acabamos de escuchar, que es palabra de Dios, entonces yo verdaderamente amo a Dios, porque Dios dice, el que escucha mi palabra me ama. El que escucha mi palabra me ama. Nosotros amamos a Dios, por eso lo escuchamos. Y escuchando su palabra, entonces nosotros nos sabemos amados por Dios, llenos del amor de Dios. Y entonces, llenos del amor de Dios, es que nosotros llevamos nuestra vida en paz. No voy a andar peleando, no voy a andar agrediendo, no voy a andar insultando, no me voy a andar enojando, no me voy a andar desesperando, no voy a andar agrediendo, no. ¿Por qué? Porque lo que hay en mí es amor de Dios, y ese amor es el que doy a mis hermanos. ¿Ustedes creen que vamos a meternos un poquito en la vida de los esposos? O bueno, vamos a meternos en la vida de la familia, ¿verdad? Los esposos, los hijos, los hermanos. Si estos esposos se ofenden, se agreden, se insultan, son indiferentes, ¿ustedes creen que estos esposos, esta familia, realmente el amor de Dios habite en ellos? Yo creo que no. ¿Y ustedes creen que esta familia va a vivir en paz? Yo creo que tampoco. ¿Y ustedes creen que esta familia va a tener de veras esa confianza, esa fe en Dios para enfrentar la vida? Yo creo que tampoco. Ante cualquier circunstancia se va a acobardar. ¿Y por qué se va a acobardar el papá o la mamá o el hijo o el hermano? ¿Por qué se va a acobardar? Porque se siente solo. ¿Y por qué se siente solo? Porque el amor de Dios no está entre ellos, y al no estar el amor de Dios entre ellos, no se aman entre ellos y no se sienten acompañados, no se sienten animados. Y es entonces que se sienten solos, y es entonces que se acobardan ante lo que tienen que enfrentar, ante lo que tienen que decidir. Por eso, queridos hermanos, vamos a hacerle caso a nuestro Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. La paz les dejo, mi paz les doy. No pierdan la paz, no pierdan la paz, ni se acobarden, ni se acobarden. Porque el que se sabe amado por Dios, ese es una persona que tiene toda su confianza en Dios y en sí mismo, para enfrentar o para vivir día con día lo que venga en la vida. Porque Dios está conmigo, como lo leemos también en la palabra de Dios, y como nos lo dice las mismas Sagradas Escrituras: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué voy a tener miedo? Bueno, pues queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor San José, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que lo que nos dice su Hijo Jesucristo en su Evangelio, lo meditemos, lo reflexionemos y sobre todo lo pongamos en práctica. Porque dice nuestro Señor: el que escucha mi palabra, el que vive conforme mi palabra, el que oye mi palabra, el que hace vida mi palabra, ese verdaderamente me ama. Ese verdaderamente me ama. Manifestémosle a nuestro Dios y Señor que lo amamos sobre todas las cosas, como nos dice el mandamiento. Manifestémosle a Él que lo amamos, para que también Él nos llene de su amor. Porque dice el mismo Cristo: vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Lo llenaremos, yo incluso así lo entiendo. Vendremos a Él y lo llenaremos a Él de nuestro amor. Empapados del amor de Dios. No es difícil, solamente es escuchar la palabra y vivir de acuerdo a esta palabra.